A finales de los años 80, Karen Berger, editora en DC Comics, estuvo al cargo de encontrar nuevos talentos para la compañía. Berger puso el ojo en los escritores británicos que estaban revolucionando en Europa tanto el cómic independiente como el cómic mainstream. Fue el momento que se conoce como la invasión británica. Este nombre hacía referencia a otra invasión british a los Estados Unidos que se produjo en la música durante los años 60 y 70. De esta invasión comiquera se ficha a gente tan imprescindible para los amantes del cómic como Alan Moore, Jamie Delano, Grant Morrison, Brian Bollard, Dave Gibbons o Garth Ennis, por decir algunos de los nombres más conocidos. Uno de estos jovencitos prometedores fue Neil Gaiman, un periodista y aspirante a escritor que tenía varias historias que no conseguía colar a la DC. Por las entrevistas que hay a Karen Berger se puede inferir que Gaiman nunca le causó demasiado impacto. Gaiman, se dice, tenía historias para Hellraiser, pero esta colección ya había sido entregada a Jamie Delano. También sabemos que tuvo interés en La cosa del pantano, pero ahí ya estaba Alan Moore. Es cierto que mucho más tarde la conseguiría, pero en aquel momento todavía este joven Gaiman estaba intentando encontrar su sitio cerca de lo que son las historias de DC que ahora conocemos como de terror. En cualquier caso, Berger, después de observar cómo se desenvolvió este muchacho con la miniserie que escribe para DC, llamada Black Orchid, esta decide darle la oportunidad de revivir a un antiguo personaje creado por Jack Kirby, como no, llamado The Sandman. Como es de suponer, poco o nada queda de ese personaje en la interpretación que le dio Neil Gaiman. En 1989 se comienza a publicar la serie regular de Sandman. Gaiman estará escribiendo la historia de Sandman hasta 1996. 75 números y unos cuantos spin-off, cierra así uno de los cómics más influyentes y valorados dentro del mainstream. Gracias a Sandman, Berger se convirtió en la editora del sello DC Vértigo, donde se publicaron algunos de los títulos más interesantes del cómic americano en los últimos 20 años. Habría que decir que Sandman es una creación de Gaiman, Sam Keith y Mike Drinderberg. Sin embargo, a nadie se le escapa que Neil Gaiman siempre ha sido el alma de la serie. Aunque Sandman ha tenido magníficos ilustradores, este es un título de guionista, y es en su peso literario donde sigue residiendo su fuerza. Sandman cuenta básicamente la historia de Sueño, una especie de deidad que controla el reino de los sueños, como su nombre indica, pero también nos cuenta su relación con la familia que tiene, la de los Eternos. Al igual que Sueño, estos son deidades que representan algunas de las facetas de la existencia: muerte, destino, deseo, destrucción, delirio y desesperación. Tratar de analizar a Sandman en tan poco tiempo es una tarea imposible. Además, confieso que llevo 2 semanas peleándome con cómo afrontar este guión con algo de éxito, pues entre otras cosas estoy tratando de no quedarme en una lectura superficial o demasiado banal o repetitiva o que no llegue a ninguna parte, lo cual ha puesto de algún modo un peso sobre mí que nadie me está pidiendo que lo resuelva con satisfacción, pero bueno, así es como funciona. Sea como sea, ¿por qué traer este cómic a Revisiones Distópicas? Una obra que claramente no es distópica. Mi hipótesis, que trataré de ilustrar con el número 50 de la colección regular, es que una de las cosas que nos muestra The Sandman es que el mundo real en el que vivimos acaba por convertirse en una distopía en el momento en el que abandonamos nuestras esperanzas y sueños. En ese número 50 está condensada toda la esencia de lo que yo creo que es la colección regular de cómics de Sandman. Dicho esto, según Neil Gaiman, la narrativa de Sandman está construida por los cimientos del triple significado del verbo soñar, dream en inglés. Pero tanto en inglés como en castellano las acepciones son bastante similares, por no decir que son iguales. Se podía encontrar 3 sentidos diferentes a la palabra soñar. Uno sería el de estado, ¿no? El sueño es una actividad que se produce de manera autónoma por parte del cerebro, que no sabemos cuál es su función o cómo se produce, el contenido de los sueños, de dónde vienen, qué función cumple para nuestro organismo, etcétera, etcétera. La cuestión es que cada sueño es único y aunque haya sueños recurrentes, todos tenemos sueños que a veces se repiten, cada sueño es una historia en sí misma que colapsa al despertar.
Otro sentido de sueño es aspiraciones o esperanzas sobre algo que deseamos. Tiene un componente idealista. Decimos, por ejemplo, mi trabajo ideal o de ensueño sería la mujer de mis sueños, etcétera, etcétera. Es como si aquello que deseamos estuviera fuera de esta realidad y al alcanzarlo no puede ser tan perfecto como la idealización que hicimos sobre este objeto concreto. Otra acepción sería la de ilusión o lo contrario a lo real material, algo que por su propia naturaleza, el sueño, es imposible que se realice en la realidad. Por eso decimos era como un sueño, fue un sueño o es un sueño imposible, ¿no? O sea, esta acepción de sueño como algo irrealizable, algo imposible. ¿Cómo se aplica este triple significado en la colección de Sandman? Tengo la impresión de que fue en el número 50, titulado Ramadán y dibujado por el maestro Craig P. Russell, donde está resumida toda la idiosincrasia de Sandman. Por otra parte, Ramadán es probablemente una de las mejores historias de esta colección. Ramadán forma parte de una serie de historias cortas de The Sandman que llevan en el título el nombre de un mes. Forma una tetralogía de historias que no se siguen, pero que tienen como punto en común el estar ambientadas en un momento que se presume como histórico. Estas son Termidor, Augusto, 3 septiembre y 1 agosto y la mencionada Ramadán. Las historias fueron recopiladas en un tomo bajo el nombre de Fábulas y Reflejos. Ramadán es el mes sagrado para los musulmanes y cuenta la historia de Harún al-Rashid, el califa de Bagdad, aproximadamente sobre el año 850 de nuestra era. Es el Bagdad que a uno le viene a la mente cuando piensa en los cuentos de la mil y una noches. Exótico, lleno de maravillas, alfombras voladoras, genios en lámparas, hombres con cabeza de animal, ciencia y magia conviviendo sin contradicción, las más bellas mujeres y los más grandes poetas. En definitiva, una ciudad llena de vida. En el mundo real, esa época también fue una época de esplendor tanto económico como cultural para el Islam y sobre todo para lo que ahora llamamos Irak. Sin embargo, las maravillas de este Bagdad de cuento sobrepasan las virtudes de la ciudad real. Pese a vivir en el mejor de los mundos posibles, nos cuenta la historia de Ramadán, el alma del califa está turbada. ¿O será precisamente porque vive en el mejor de los mundos posibles lo que acaba por envenenar la mente de Harún al-Rashid? Ni el poder, ni el sexo, ni los poetas que inmortalizan su obra y ciudad consiguen calmar su turbación. Así que el califa decide convocar al rey del sueño para proponerle un trato. Rashid le regala la ciudad de Bagdad a cambio de que Sueño pueda garantizar que ésta será recordada tal y como fue. Sueño accede al acuerdo y Rashid despierta sobre una alfombra en medio de un zoco destrozado. Lo que fue una alfombra voladora y un zoco de maravillas se ha convertido en algo totalmente mundano. Además, como en un sueño, Rashid no recuerda nada de lo sucedido. El Bagdad de leyenda pasa a formar parte de los sueños de la gente, nunca más un lugar real. Descubrimos entonces que la historia está contada por un viejo a un niño que está herido en la pierna, posiblemente por la guerra que están viviendo ambos. Y están en el Bagdad de los años 90. El niño pagó al viejo por la historia, pero como buen cuentista, deja la historia sin terminar bajo la excusa de que el niño debe pagar si quiere que la continúe. El niño entonces se aleja en medio de una ciudad devastada, pensando en las maravillas que escuchó durante el relato. ¿Por qué Ramadán es un buen ejemplo de lo que es Sandman? Para empezar, es una historia corta autoconclusiva. De los 75 números de la colección regular de Sandman, la mayor parte, la mitad o más, son historias cortas. Incluso en los grandes arcos, como en Casa de Muñecas o Estación de Nieblas, Gaiman suele meter algún número suelto que rompe con la historia principal y nos cuenta algo relacionado con el arco que está intentando desarrollar, pero no necesariamente sobre el arco en sí mismo. Uno de los ejemplos más famosos, debido a que tuvieron su propio spin-off, es el de los niños fantasmas metidos a detectives que aparecen en la saga de Estación de Nieblas. Es por esto que Sandman debería ser considerado más como una recopilación de relatos, y es ahí donde verdaderamente funciona, que como una gran historia alrededor del dios del sueño. Y esto nos lleva al segundo punto. Sandman aparece en Ramadán como un personaje secundario.
La mayor parte de las historias de Sandman están contadas por otros personajes. Al estilo de una muñeca rusa o los cuentos de la mil y una noche, son cuentos dentro de cuentos. El tema principal de Sandman son las historias y cómo damos sentido a la vida gracias a estas historias. Las historias que soñamos o que desearíamos que fueran ciertas. Sobre cómo recordamos a los que no están y nos gustaría que se nos vaya a recordar. De este modo, Sandman es un personaje que suele aparecer de fondo en estas historias y aunque pueda tener un papel decisivo, como es en el caso de Ramadán, nunca es un deus ex machina que resuelve la historia, sino más bien una pieza más del relato y cuya aparición no siempre trae buenas noticias. En Ramadán, por ejemplo, atrapa a Bagdad en una botella donde permanecerá inmutable y será recordada. Pero es el califa quien fuerza esta acción, es el califa el protagonista de la historia y de hecho Sandman ni siquiera es el contador de esta historia, es un personaje más que aparece dentro de este relato. Otra de las piezas claves que vemos en Ramadán sobre qué es el cómic de Sandman es la idea de los sueños como aspiración. Bagdad es ya una ciudad soñada, una ciudad invisible como la de los cuentos de Italo Calvino, como las increíbles ciudades que Marco Polo describe en sus viajes. Es aquello a lo que la excelencia humana aspiraría, una utopía en la Tierra en la que la maravilla venció a la cotidianidad. Sin embargo, parece que el califa se ha resignado a dejar de soñar con mayor prosperidad. Es por eso que quiere que la ciudad quede congelada en el tiempo. Es un sueño que no queremos que se pierda, que se olvide cuando despertemos. En un momento dice el califa: esta es la mejor ciudad con la que Alá ha tenido a bien bendecir este mundo. Y esta es la era perfecta. ¿Cuánto puede durar? ¿Cuánto la recordará la gente? Soy un hombre de mundo, rey del sueño. He cabalgado por los desiertos, he visto las rocas, los viejos muros y las estatuas erosionadas por el viento del desierto en los vacíos páramos de arena. El viento y la arena volverán a cubrir los restos de las ciudades y palacios y dioses y se desaparecerá durante otra edad del hombre, olvidados y sin nadie que los recuerde. Esto ya no puede ser mejor. A todo esto, Sueño contesta: pero podría serlo. El miedo a que la ciudad entre en decadencia turba más al califa que la posibilidad de seguir soñando por un mundo mejor. Prefiere renunciar en lo más alto a arriesgarse a que no pueda ir más alto. Otro de los puntos que podemos ver en Ramadán y que se relacionan con todo Sandman es el sueño como estado. Esa Bagdad que nos cuenta Ramadán nunca existió, como tampoco han existido ninguna de las situaciones que suceden en los relatos que más nos gustan, aunque algunos de ellos estén basados en algún aspecto de la realidad, como sucede con la Ilíada o Hamlet. Son en realidad lugares cerrados sobre sí mismos, en donde nada va a cambiar jamás. Esto es algo que perturbaba a escritores como Jorge Luis Borges o Adolfo Bioy Casares. Cuando la historia está escrita en la piedra del libro, nada puede ser cambiado, solo revivido una y otra vez. ¿Quién no ha querido poder revivir una y otra vez un momento específico de la vida? Un momento ideal, el momento preciso. Ese es el sueño tranquilo que desespera cuando se desvanece al llegar la vigilia. Pero ese sueño perfecto y cerrado y sellado, que queremos que siempre sea igual, tiene la contrapartida, precisamente, de que nunca será de otro modo, ni mejor ni peor, siempre lo mismo eternamente. Al final de Ramadán, como ya he dicho antes, descubrimos que la persona que está contando la historia es un viejo que cambia cuentos por comida, y se lo narra a este niño tullido en el escenario de un Bagdad actual, destrozado por las bombas, muy lejos de lo que fue el Bagdad mítico que vive en una motella. Por una parte, el niño necesita ese mito para seguir existiendo, la posibilidad de creer que existe o existió un mundo repleto de maravillas. Por otra parte, el viejo que le cuenta la historia representa el cínico en el que nos convertimos cuando llegamos a la conclusión de que los sueños es mejor que se queden en la cabeza el tiempo que duran y nunca más vuelvan. Porque al final del día, los sueños no sirven de nada contra la fuerza implacable y destructora de aspiraciones que es la realidad. Esto nos lleva hasta el final, el sueño como ilusión, lo contrario de lo real. En Sandman esta idea nos resulta contradictoria. Aquí más bien es la importancia que tiene el sueño para la creación de lo real. Y aquí sueño debería entenderse como relatos. Los relatos nos ayudan a construir la cultura,
a que nos recuerden, a entender el mundo y darle orden y sentido. La paradoja que nos presenta Gaiman en todo caso es que pese a que el relato sea perfecto, donde no haya ni una sola coma que cambiar, como le sucede al Bagdad, como le pasaba a alguno de los personajes de Borges en su obsesión por construir el relato inamovible, una sombra de desazón va a sobrevolar siempre al creador del relato. ¿Cómo me van a recordar? ¿Me recordarán? ¿Puedo seguir presionando para que sea esta historia mejor? ¿Puedo seguir presionando para que este guión que estoy locutando esté mejor? ¿He llegado al final del camino? ¿Debo renunciar y meter mi historia en una botella para que sea observada? Por último, aunque la paradoja de soñar, dejar de soñar, sea importante para construirnos como seres humanos, lo que parece que Gaiman nos quiere decir con Ramadán, y por extensión con todo Sandman, es que dejar de soñar es una opción, pero es una que nos catapulta a la distopía. En Ramadán, el califa deja de soñar y despierta en un Bagdad que ya no tiene nada mágico, solo una sombra deslucida de lo que era, incapaz de ser un lugar habitable y digno. El florecimiento del ser humano pasa porque podamos seguir soñando, incluso con lo imposible. Y aunque es cierto que en ocasiones debamos bajarnos del carro, de la ilusión, de la aspiración, la gasolina del relato, de aquello que nos hace humanos más allá de lo material, requiere que esté constituida por el deseo de la aspiración. Son los sueños los que dan forma a la realidad y no al revés. Habrá que seguir soñando, pues no nos queda otra.